con ello. Bueno, Tony Arrondo, Nancy Cabán desde Puerto Rico, Lourdes, Besaida Rosario desde Massachusetts, Adelaida Zuloaga, hola, buenos días, el mejor café en provecho, gracias, muchas gracias, aquí estamos con el café. Lourdes García, hola maestro, saludos desde Querétaro. Vero Salas, buenas noches. Cristina Raventós, buenos días desde Barcelona. Alicia Collins Heredia, buenas noches desde Fontana, California. Anabel Posadas, buenos días. Antonio desde Boston. Toñi Arrondo Ortiz, terminan siendo los doctores, mi humilde opinión. Bueno, me alegra que vayáis dando vuestras opiniones. Ya sabéis que para mí es muy importante vuestras aportaciones en el canal. Siempre os comento que uno de los ejercicios habituales de la autoestima es la participación en todo tipo de situaciones, ¿no? Bien sea en conversaciones, bien sea en foros como este, el hecho de expresar la opinión hace que seamos más libres a la hora de manifestarnos, de que tengamos mayor confianza en nosotros mismos. Es una forma de ejercicio que podéis empezar a practicar aquí. Acostumbraros siempre a dar vuestra opinión, a no tener miedo a dar vuestra opinión, a decir aquello que pensáis. Es un ejercicio muy bueno que a la larga va ayudando a desarrollar la autoestima. Anabel Posadas, buenos días desde Boston. Toñi Arrondo, sí, Mabel Carrizo, buenas noches. Gela Domínguez, sí que lo son, yo lo he vivido por más de 30 años. Raza de Bronce, desde México. Jordan Millans, espero visitar Asturias el martes y visitar Gijón. Bueno, hoy estamos aquí, hoy es martes, no, hoy es miércoles, no, supongo que será el martes de la semana próxima. Hoy aquí estamos con tormentas, pero no hay lluvia. Es una tormenta que pasa por las montañas con muchos rayos y relámpagos. Si oís por ahí un jadeo así alterado, es mi perro que está, cuando hay tormenta, se pone loco, ¿no? Raúl Duque, buenos días a todos. Feliz miércoles. Raúl Duque, pues no lo he recibido. Revisa a ver si me has mandado el correo correctamente porque no me doy cuenta. Vamos contestando a todos los correos según van llegando. Envíamelo por favor, Raúl, de nuevo a Antonio de Vicente 24 @gmail.com. De todas formas, voy a mirar en la carpeta de spam a ver si me aparece en la de correos no deseados, a ver si por alguna razón estuviera en esa carpeta, pero no me doy cuenta de haberlo recibido. Además es que, bueno, podemos tardar, no sé, 24 horas, porque no controlamos constantemente el correo, pero como máximo en 24 horas damos una respuesta. Así que si no lo has recibido, si no has recibido esa respuesta, envíame de nuevo el correo, por favor. Guarnera Lía, don Antonio, perdón que me salga del tema, pero quería preguntar si mi hijo de 12 años puede tomar el curso de autoestima conmigo. Bueno, puede estar a tu lado, pero bueno, en realidad no es recomendable tampoco porque no va a entender la mayor parte de las cosas que vamos a hablar. Lo mejor es que tú saques los conocimientos que vamos a impartir y después poco a poco se lo vayas enseñando a él adaptado a su edad. Pero es lógico que un niño de 12 años no tiene todavía el desarrollo para el nivel de este curso. Es diferente. Prácticas de autoestima para niños que posiblemente en el futuro hagamos alguna cosa de ese tipo, pero ahora mismo ya te digo que lo mejor sería que tú tomaras ese curso y después de ahí lo que tú veas que procesándolo y dándolo como información para un niño se lo vayas traduciendo. Pero bueno, el curso lo tenéis ahí en vuestras manos cuando lo enviemos y bueno, puede sentarse y escuchar, pero yo creo que se va a aburrir mucho porque ya digo, es un curso que es bastante técnico, en donde se explican técnicas, en donde hay que practicar una serie de cuestiones como la introspección, como la respiración, como cosas así que posiblemente a un niño no le van a encajar, ¿no? Besaida Romero, a mí me trató de matar estrangulándome varias veces. Josel Sánchez, buenas noches, lo veo desde Uruguay, muchas gracias. Cristina Raventós. Pueden acabar siendo agresivos o no. Marisol Martín Rodríguez, ¿cómo saber si yo soy narcisista? Estoy muy confundida, ya no sé si soy yo o él, me siento mal, tuve que bloquearlo, él tiene 2 hijos y me lo pone y me lo quita y se hace lo que él quiere. Bueno, lo que ocurre es que muchas veces los narcisistas provocan
tal confusión en la persona que la persona llega a dudar de sí misma, ¿no? Es uno de los daños que provoca el narcisista, es eso, que uno llega a un momento en que ya no sabe en dónde está parado, ya no sabe en qué situación se encuentra, ¿no? De todas formas, tienes mi libro, Cómo identificar a un narcisista, en donde puedes ver claramente los requisitos que se requieren, los síntomas que tienen los narcisistas para poder identificar. De todas formas, cuando una persona se plantea si es o no es narcisista, casi 100% seguro que no lo es, ¿no? Porque el narcisista no se plantea esas cuestiones, el narcisista se acepta como él es, se siente orgulloso de cómo es y nada más, no está con esa duda de si es o no es narcisista. Natalia Palacios, buenas noches. Yo sí sufrí agresiones físicas en los momentos de su ira narcisista. Marisol Martínez Rodríguez, buenas noches desde Ciudad Obregón, Sonora, México. María, hola, saludos desde Texas. Hay una epidemia de violencia doméstica, empieza con violencia emocional y escala a violencia física, dependiendo del tipo de desorden narcisista. Moira Méndez, buenas noches, doctor. Bendiciones, gracias por estar ahí compartiendo su conocimiento, se le agradece. Flavia Viana, el narcisista ama desde el control. Bueno, el narcisista no ama, el narcisista no ama a nadie, ¿no? El control es una forma de manipulación, es una forma de obtener, de tener a esa persona sin posibilidad de escapar de él, de tener controlada su vida, y eso es lo que a él le proporciona satisfacción. Pero el narcisista no ama a nadie, el narcisista solo se ama a sí mismo, no se puede emplear la palabra amor para lo que es el proceso o la dinámica del narcisista. Natalia Palacios, en los momentos en que me golpeaba y yo lloraba, podía ver en su cara que disfrutaba y una media sonrisa. Lourdes García, 30 años viví sin darme cuenta y viví callada. Cuando hablé casi no lo podía reconocer, pues todo el tiempo me tenía en un pedestal hasta que en algo que no lo apoyé empezó el calvario. Copper puede ser un agresora verbal, así como hacerte los causantes de supuestos ataques de ansiedad, aunque ven que se salen de control hacia ti. Bueno, el simular que está sufriendo un ataque de pánico con ataques de ansiedad, eso es algo, una de las técnicas típicas de manipulación del narcisista para hacerte sentir culpable a ti, para hacer sentir que eres tú la persona que le provoca todos esos daños, de forma que tú te sientas mal, que sientas que te cohibas a la hora de manifestar tus opiniones, que no digas nada por miedo a provocar una situación de ese tipo. Bueno, un pequeño paréntesis para comentaros que ya estamos en los últimos días para poder apuntarse en el taller de autoestima. Antes una persona me preguntaba sobre el taller. Las personas que estén interesadas pueden dirigirse a antoniodevicente24@gmail.com y desde ahí les vamos a enviar información respecto al taller para que tengan claro cómo es, y si deciden apuntarse. Ya sabéis que el taller va a empezar el día 1 de septiembre, posteriormente ya no vamos a incorporar a ninguna persona. Todas las personas que quieran participar con posterioridad a esa fecha tendrán que esperar a que haya una nueva convocatoria, porque realmente a mí se me complica mucho el tener personas que van a diferentes niveles, me resulta difícil poder llevar el taller, así que lo que vamos a hacer es que todas las personas tienen que comenzar el día 1 de septiembre, todas aquellas que estén interesadas, y ya una vez que hayan comenzado, ya hasta que no haya una nueva edición, no vamos a incorporar a nuevas personas. Aquellos que estén interesados en el taller de autoestima pueden dirigirse a antoniodevicente24@gmail.com y desde ahí les vamos a enviar la información necesaria para el taller. Mónica Guerrero, buenas noches, saludos desde Querétaro, México. Ellen89, doctor, ¿cuándo saldrá el libro de Picasso? Bueno, ya está en la imprenta, o sea, yo creo que en una semana aproximadamente ya va a estar a la venta. También eso, comentaros que va a salir el libro de Picasso, es un libro diferente a estos otros libros que vamos haciendo, que son sobre técnicas, sobre aspectos diferentes de relación con el narcisista.
El libro de Picasso es un libro bastante más largo, es un libro que va a rondar las 300 páginas, no sé todavía, ahora estaban haciendo la maquetación, no sé al final en cuántas páginas ha quedado, entre 250 y 300 páginas. Es una biografía de Picasso en donde el foco se pone sobre el narcisismo de Picasso, sobre sus conductas con las relaciones con las personas que le rodean, con sus innumerables mujeres, con sus relaciones tortuosas, torcidas, con el daño que provocaba. Aquí, por ejemplo, hoy precisamente tratamos de si el narcisista es un agresor físico. En el caso de Picasso sí sabemos que era un agresor físico porque tenía conductas desde quemar a su mujer o a su novia con un cigarrillo en la cara hasta arrastrarla por los pelos hasta que perdía el conocimiento, como ocurrió con Dora Maar. Bueno, no vamos a hablar de todo el exceso de manipulaciones psicológicas que ejercía sobre todo su entorno, sobre la humillación en la que tenía sometida permanentemente a esas personas más próximas a él, desde su secretario Sabartés, bueno, todas las personas que le rodeaban y especialmente a todas estas mujeres que vivieron en torno a él, solo dos fueron sus esposas, todas las demás fueron sus amantes. Solo en el libro nos referimos así en concreto, dedicamos un capítulo a cada una de las 8 mujeres centrales de su vida, por así decirlo, pero bueno, dejamos fuera cientos y cientos de mujeres que fueron sus amantes en diferentes momentos, porque una de las características que tenía Picasso era una incontinencia sexual tremenda. Se acostaba no solo con amigas, no solo con sus mujeres, sino también con las mujeres de sus amigos, con todo lo que pillaba. Como siempre digo esta frase, como dicen en Chile, cualquier micro le valía, ¿no? Cualquier autobús le valía, él se subía en la primera que pasaba, ¿no? Y eso ocurría con Picasso, pero además con maldad, procurando hacer sufrir a todo el entorno. Bueno, todo esto lo explicamos en el libro, es un libro muy entretenido para las personas que les interese este tema, así que ya sabéis, yo creo que la semana próxima ya lo tendremos, no sé si a la venta o en preventa, porque eso depende un poco de la imprenta, del tiempo que tarde, pero una vez que el libro ya está en formato digital ya se puede empezar a hacer preventa y posiblemente salga en preventa 15 días antes, algo así, ¿no? Eh, Cristina Raventós, en las primeras discusiones él tenía ataques de ansiedad, si eso ya lo hemos visto. Flavia Viana, ¿por qué a los narcisistas no les gusta cerrar ninguna relación de abuso? Lo hacen para tenerte enganchada, ¿no? Sí, efectivamente, nunca dan por terminado nada, siempre dejan las cosas abiertas para poder recurrir cuando ellos quieran volver, ¿no? Mónica Guerrero, doctor, ¿cuándo vendrás a Guadalajara, a la Feria del Libro? Bueno, en principio, no sé si el año 2024 o el 2025. Depende un poco cómo esté mi trabajo, depende un poco los proyectos que tenga. En 2025, en principio, quiero ir a Estados Unidos, quiero ir a correr la maratón de Boston. Espero ahora, bueno, ya sabéis que ahora en septiembre voy a correr la maratón de Berlín. Espero en Berlín poder obtener el tiempo suficiente, porque para poder correr la maratón de Boston solo se puede correr haciendo un tiempo mínimo. Yo creo que ya tengo el tiempo mínimo ahora mismo por mi maratón de Sevilla, pero de todas formas espero en Berlín mejorarlo y espero estar en 2025 en Boston. Entonces no sé si a partir de ahí, de ese viaje a Boston, aprovechar para ir a México y visitar diferentes países y tratar de ir a algunas ferias de libro, o si las fechas no coinciden, que todavía no lo tengo claro, pues posiblemente fuera en el 2024, ¿no? Este año próximo. Pero bueno, todo eso ya sabéis que hay que programarlo con tiempo, hay que ver que coincidan diferentes ferias de libro para aprovechar diferentes ferias. Eso ya os lo iré comunicando en su momento, si es posible. Guarnera Lía, don Antonio, yo creo que el narcisista, al menos el encubierto, en vez de ser él el que golpea, quiere orillar al empático o golpear para hacerlo sentir que el agresivo es el empático, aparte de su agresión. Marisol Martín Rodríguez, él se divorció apenas, pero no deja a la exesposa y le comentó, no hablé con ella de frente de mí, lo hace siempre, ahí algo le contesta y ánimo, siento que le pone más atención a ella. Eh, bueno, Marisol, eh, yo creo que si tú estás en una relación con un narcisista
que dice que se ha divorciado, pero no deja definitivamente a su pareja, lo que está en realidad es triangulando entre las dos, está jugando con las dos. Lo que yo creo que deberías tú terminar con esa relación. Tú no debes aceptar circunstancias de ese tipo. Ahí estás bajando mucho tus límites, estás permitiendo que el narcisista manipule tu vida, bueno, también la de su ex esposa, pero bueno, ese ya no es tu problema, eso es problema de su ex esposa. Pero tampoco es muy claro si realmente se ha divorciado o no se ha divorciado. Bueno, yo creo que esas situaciones no se deben permitir. Bueno, a no ser que tú quieras tener una relación abierta, por supuesto, no voy a meterme yo en eso, pero si tú no compartes esa opinión de que la situación sea así, ¿por qué la permites? O sea, ¿por qué permites que eso siga de esa manera? O sea, tienes que ponerte firme bueno, en primer lugar, no sé, si es narcisista no debería seguir con él, pero en caso de que no lo sea, sino que simplemente sea una persona que se ha divorciado de otra y no es capaz de dejarla, también depende de ti que pongas esos límites y que le digas las cosas claras, ¿no? Besaida Rosario, ¿cómo es el narcisista con su nueva víctima? Bueno, pues como con todas las víctimas, cuando empieza es da una imagen maravillosa, está en la fase del enamoramiento narcisista, en donde quiere crear esa dependencia emocional, por lo tanto es una persona absolutamente maravillosa, que se parece en todo a ti, que tiene tus mismos gustos, que se esfuerza en complacerte en todo. Va a ser así hasta que él se dé cuenta de que tú estás ya cayendo en la dependencia emocional, de que ya te tiene presa, que ya te tiene controlada y que ya puede empezar con las vejaciones, que van a empezar con cosas muy pequeñitas, que tú no le vas a dar importancia, que vas a decir, bueno, pues no pasa nada porque un día llega enfadado y me diga tal cosa o me diga tal otra, pero todo ese proceso se va a ir incrementando poco a poco y casi sin que tú te des cuenta, cada vez esas humillaciones, esas vejaciones, esas faltas de respeto van a ir a más. Es la dinámica narcisista, se comporta igual con una nueva que con la anterior, que en su momento también fue nueva víctima, ¿no? Marisol Martín Rodríguez, bueno, lo que cambia, por así matizar un poco, es que dependiendo un poco de la víctima, dependiendo del esfuerzo que le lleve el enamorarla o no enamorarla o crear esa dependencia, pues ese proceso va a ser más largo o menos largo, ¿no? Pero en lo que respecta a la dinámica narcisista siempre es la misma, ¿no? Marisol Rodríguez, yo voy con la psicóloga, le digo que me molesta y siento que a él no le importa, por eso me alejé. Bueno, correctamente, o sea, eso me parece muy bien, que te alejes del narcisista. Fátima Coronado, saludos desde España. Hola Fátima. Toñi Arrondo Ortiz, don Antonio, ¿cómo es posible que después de 4 años y medio aún tengo pesadillas, flashback, tristeza algunas veces? Fui yo la que decidí no volver atrás tras 40, o sea, tras 40 descartes. Bueno, lo que ocurre es que también la persona tiene que hacer un esfuerzo, tiene que hacer un trabajo para superar esa situación. Tiene que producirse un proceso de duelo, ya lo hemos comentado, eso lo hablamos, a ver, un momentín, lo hablamos aquí en este libro que se titula ¿Cómo se lo explico al corazón? Es como reiniciar la vida después del narcisista. Aquí indicamos que se tiene que producir un proceso de duelo, aquí damos las fases del duelo, cómo se tiene que realizar ese proceso, la aceptación, todas las fases que lleva ese proceso de duelo, para que tú puedas liberarte de ello. Y después también es muy importante reconstruir tu nueva vida, es muy importante que la llenes de contenido en la medida en que tú vas metiendo contenido en tu vida, que vas metiendo emociones, que vas metiendo experiencias nuevas, que vas metiendo amistades, relaciones afectivas de cualquier tipo. Todo eso hace que poco a poco los pensamientos, los flashbacks, los sueños, todo eso vaya desapareciendo. Yo siempre cuento que uno de los casos que yo he atendido era sobre una persona que tenía constantemente sueños recurrentes sobre la persona de la que se había alejado, un caso parecido al tuyo, pero en este caso esa persona estaba absolutamente convencida que no quería volver, me decía que no sentía absolutamente nada ya por esa persona, pero sin embargo constantemente tenía sueños con esa persona, con ese narcisista con el que había estado,
en donde en esos sueños siempre se reproducía el mismo patrón. Ella aparecía como enamorada de esa persona y esa persona al final la dejaba, la abandonaba con mucho sufrimiento. Era como una especie de descarte que se producía siempre en sus sueños. Bueno, pues ahí tuvimos que hacer un trabajo de reconocimiento de la persona, de sus propias emociones, de que la propia persona interiorizara eso que opinaba racionalmente, de que ya no amaba a esa persona, de que ya no quería saber nada con esa persona, que ya tenía una vida completamente distinta. Hicimos todo un trabajo en donde esa persona tuvo que llevar lo que siempre os insisto, que hay que llevar un diario donde anotemos todo ese tipo de cosas. Hizo una serie de ejercicios, se creó una serie de frases que ella se repetía constantemente. Bueno, el caso es que al cabo de unas pocas sesiones de tratamiento esa persona ya quedó completamente recuperada de sus sueños y ya nunca más volvió a tener esos sueños. Por eso digo que hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un trabajo para poder superar esas situaciones. Siempre en nuestro subconsciente quedan restos que son a veces difíciles de eliminar, pero que se eliminan con eso, con la interiorización de esa nueva vida, el llenar de contenido la nueva vida, el centrar el foco en las nuevas cosas que se nos van presentando, tener nuevas aficiones, tener nuevos amigos, hacer actividades que nos llenen, que nos den satisfacción por vivir. Todo eso hace que poco a poco todo ese recuerdo, toda esa memoria que queda, esos restos que quedan en nuestra mente del narcisista vayan desapareciendo. Bueno, todo eso no sé si exactamente como te lo explico aquí en el libro. Quiero decir que no sé si cito este caso de la persona que tenía sueños, me parece que no, pero de todas formas aquí tienes los pasos para hacer el duelo sobre esa relación que tuviste y cómo reconstruir tu vida, cómo empezar un nuevo proyecto de vida. Eh, Marisol Marisol García, mi ex esposo, me llevaba a lugares y casualmente se encontraba y me presentaba personas que luego, atando cabos, me di cuenta que son madre y familiares de su nueva pareja, tiene una doble vida. Eh, bueno, ahí ya me comentabas que ya te habías alejado del narcisista. eh, Flavia Viana, ¿por qué un narcisista te quiere destruir? Bueno, porque es como tiene el combustible narcisista, ¿no? Él se nutre del sufrimiento de los demás. Marisol García creo que me dejaba pistas o se burlaba de mí. Era un juego psicológico, cómo se supera para lo que hacía. ¿Para qué lo hacía? Bueno, lo hace para obtener combustible narcisista. Es una de las formas que siempre comentamos que tiene el narcisista para nutrirse, para crecer, es el causar daño a los demás, que es de lo que él vive, ¿no? Y lo que hacía realmente era una triangulación. La triangulación unas veces es ficticia, otras veces es real, con personas reales, unas veces lo inventa el narcisista para hacerte sufrir, funciona igual de las dos maneras, ¿no? Sea ficticio o sea real. Laura Gira Montesinos, maestro Antonio, y eso lo hacen inconscientemente, o si saben que lo hacen conscientemente. El narcisista todo lo hace conscientemente. No, no, a veces él puede en algún momento, cuando se da cuenta del daño que está provocando, para quitarse un poco su responsabilidad, puede decir que fue algo inconsciente, puede decir que no tenía esa intención, pero realmente sí tienen esa intención porque realmente su fin es obtener combustible narcisista y lo obtienen de esa manera. Entonces es algo que hacen con un fin, con la intención de lograr algo. Mar Bizuelo, hola, buenas noches. El narcisista que conocí busca humillarme, era muy grosero, algunas veces me hizo llorar, pero no lo permití, más porque sé lo mucho que valgo y mucho que me amo, no tengo contacto con él. Bueno, Mar, muy bien. Se ve que tienes una autoestima bastante fuerte, fuiste capaz de ponerle límites, de decirle hasta aquí te aguanto y de aquí para allá ya no lo soporto y hiciste lo adecuado alejándote de esa persona. Marisol García, me da vergüenza no haberme dado cuenta antes. Fue mucho después de separarme que até cabos, me parece un juego. No, no tiene una persona por qué tener vergüenza. El narcisista es un manipulador, es una persona que engaña. No tenemos que tener vergüenza por habernos equivocado, por haber caído en los engaños del narcisista, porque todas las personas o la mayoría de las personas caen en esos engaños.
De hecho, cuando hablábamos del tipo de personalidad A, que es una personalidad que se llama la personalidad del héroe, ¿no? Que sin embargo con su empatía cae en la trampa del narcisista. Lo que ocurre es que después tiene ese coraje para plantarle cara al narcisista y para alejarse de él, pero también cae en su trampa. Cuando un narcisista te enamora, todo parece sincero, todo parece muy claro. Es normal que una persona quiera tener una relación con una persona de ese tipo porque todo se presenta como algo maravilloso. Para cualquier persona, cuando conoce a un narcisista, parece como que fuera la persona de su vida, que fuera su príncipe azul. Y ese es precisamente el engaño que ellos tienen y por lo que tienen tanto éxito en sus conquistas, ¿no? Porque saben hacerlo y saben manipular a las personas. Copper, ¿por qué consideran maltrato cualquier contradicción o crítica hacia su conducta? Supuestos amigos y amigas los refuerzan y participan en su devaluación. ¿Cuál es la intención de hacerlos partícipes? Bueno, ¿por qué consideran, porque aquí hay dos preguntas, ¿por qué consideran maltrato cualquier contradicción o crítica? Porque el narcisista se siente por encima de todo y considera que cualquier mínima discusión sobre su autoridad es una falta de respeto. Consideran que uno tiene que sumisamente aceptar todo lo que ellos dicen sin ponerlo en duda, sin entrar a discutir nada de lo que ellos dicen, no toleran ningún tipo de persona que no esté de acuerdo con ellos, por eso a ellos les resulta difícil aceptar cualquier cosa, cualquier pequeña crítica, aunque sea constructiva. Sobre cuál es la intención de hacer partícipes a los amigos y amigas. Bueno, eso es la teoría de los monos voladores, ¿no? El narcisista utiliza los monos voladores en primer lugar porque son su coro de aduladores y en segundo lugar porque después los utiliza para atacar a las víctimas. Entonces lo que le interesa es tener a una serie de personas ahí a su alrededor que crean en él, que caigan dentro de sus manipulaciones para después lanzarlos contra una víctima. Hay veces que el narcisista no quiere participar en el ataque a una persona simplemente para salvaguardar su imagen o para quedar un poco al margen porque le conviene, entonces lo que hace es que envía a los monos voladores a atacar en esas circunstancias. Bueno, vamos a pasar ya al tema. Vamos a dejarlo aquí en este momento, después vamos a continuar respondiendo a las preguntas. El tema de hoy ¿es el narcisista un agresor físico? ¿Puede el narcisista agredir físicamente? Yo en la mayoría de mis vídeos digo que no es normal que un narcisista sea un agresor físico, pero bueno, todo esto hay que matizarlo, hay que concretarlo y poner los puntos sobre las is. En primer lugar, ¿por qué digo yo que un narcisista no es un agresor físico o no actúa normalmente como agresor físico? Bueno, pues sencillamente porque el narcisista siempre, como digo, tiene una doble cara, tiene una cara que es la que presenta ante la víctima, que es la del maltratador, la del humillador, la del el que hace daño a las otras personas, pero por otro lado tiene la cara B, que es la cara, o la cara A, diría yo, ¿no? Que es la que presenta ante el público en general que es una buena persona, que es una persona muy considerada, respetada por las personas, que es muy educado, que es una persona brillante, una persona cumplidora, una persona, un gran padre de familia. Esa es la imagen que da a la mayoría de la gente. Entonces, simplemente por tratar de mantener esa imagen, evita las agresiones físicas porque sabe que las agresiones físicas dejan huellas, sabe que las agresiones físicas pueden dar lugar a denuncias, sabe que las agresiones físicas son muy fáciles de constatar, sabe que las agresiones físicas, si otra persona cualquiera las ve, puede darle mala fama. Entonces, en ese sentido, siempre que puede, el narcisista evita las agresiones físicas. Pero ¿quiere decir que no le gustaría practicarlas? No, por supuesto que no. El narcisista, si en algún momento tiene la oportunidad de hacer una agresión física que no sea vista por nadie, que no deje huella, que no le vaya a llevar a una situación complicada para él, por supuesto que va a utilizar la agresión física. En otras ocasiones también el narcisista puede perder los nervios, está manipulando, está tratando de controlar a una persona, esa persona se le escapa de su control. El narcisista siempre hemos dicho que es una persona muy insegura, con un nivel de autoestima bajísimo o prácticamente sin nivel de autoestima, sin empatía. Entonces, en algunas ocasiones también puede reaccionar violentamente, físicamente,
porque se descontrola, porque llega un momento en que pierde los nervios, a pesar de que es un manipulador, que normalmente es bastante frío en ese sentido, pero también puede perder los nervios y ser un agresivo. Entonces, en esas circunstancias sí se puede encontrar a un narcisista que es un agresor físico, pero que siempre va a tratar de evitar que esto se dé a conocer. Él sabe las repercusiones que tienen las agresiones físicas, entonces las va a evitar en la medida de lo posible, va a tratar de que ese tipo de agresiones no se den a conocer, que eso no le perjudique en su imagen. Eso por un lado. Por otro lado, está que no sabemos tampoco, las personas en general no saben si la persona con la que están es en realidad un narcisista. El determinar si una persona es un narcisista requiere un diagnóstico profesional, porque puede cualquier persona diferenciar entre un narcisista, por ejemplo, y un psicópata. Puede cualquier persona diferenciar entre un narcisista y un sociópata. Puede ser que en realidad estemos tratando con un sociópata, puede ser que estemos tratando con un psicópata, pero también hay otros factores, porque no todas las personas tóxicas son ni psicópatas, ni sociópatas, ni narcisistas. Muchas veces lo que ocurre es que son personas que se han educado en ambientes difíciles, en ambientes duros, en donde se considera que la agresión es algo normal. Bueno, en este caso entrarían quizá posiblemente dentro de la sociopatía, ¿no? Cuando tienen, pero son personas que consideran que la agresión física es una forma válida para poder relacionarse con otras personas. Creen que en algunos momentos es necesaria la agresión física para poder tratar de poner las cosas en orden. Bueno, en este caso sí, por supuesto, consideraríamos a estas personas como sociópatas. Pero quiero decir que no todo el mundo es narcisista, sino que hay otro tipo de patologías. Por eso a veces cuando yo hablo de que el narcisista no suele recurrir a la violencia física, claro, yo me refiero al narcisista diagnosticado, al narcisista que sabemos que en realidad es narcisista. Después también está el hecho de que la mayoría de los psicópatas, o todos los psicópatas, además de ser psicópatas, son narcisistas, porque el hecho de su trastorno es un trastorno que hace que la naturaleza misma, esto lo hemos explicado en cómo reconocer a un narcisista, explicamos ese punto en concreto en donde decimos por qué todos los narcisistas, todos los psicópatas son narcisistas, porque tienen una frialdad emocional, tienen una situación de superioridad emocional, diríamos, porque al tener frialdad emocional eso les da cierta superioridad, al no sentir, no tener problemas de culpa, no tener problemas de remordimientos, no tener problemas sociales frente a los demás por el hecho de cometer acciones que no son las adecuadas. Eso les hace que estén un nivel por encima, pueden hacer cualquier cosa y no les importa, no les preocupa, eso les quita muchas barreras, muchos límites, ¿no? Entonces, eso les permite actuar como psicópatas, al sentirse superior, perdón, les permite actuar como narcisistas, al sentirse superiores, al sentir que controlan la vida de los demás. Eso es precisamente lo que es el narcisismo. Es un narcisismo que surge de su psicopatía, no surge del proceso que hablamos siempre de generación del narcisismo de la infancia, de tal. En este caso no, en este caso el psicópata ya nace con ese narcisismo, ya nace con esa superioridad, con ese deseo de controlar la vida de todo el mundo, de manipularla y de hacer con ellos lo que quieran, ¿no? Por eso a veces es muy difícil determinar ese tipo de agresiones de qué personajes nos vienen. También uno de los aspectos en los que hemos hablado en muchas ocasiones es en que tampoco se dan unas patologías puras, ¿no? Tampoco podemos decir que una persona es 100% narcisista, que una persona es 100% psicópata o que es 100% sociópata, sino que muchas veces estos trastornos están entremezclados. Una persona tiene ciertos rasgos psicopáticos a la vez que es narcisista, o es narcisista pero también tiene ciertos rasgos sociópatas, o también en su infancia, aparte de haber tenido estas experiencias de tolerancia que dan lugar al narcisismo, a lo largo de su juventud ese narcisismo fue derivando por esa falta de límites, por esa
creencia de que es superior fue derivando hacia una sociopatía, hacia un comportamiento totalmente inadecuado y saltándose todas las reglas que tienen los sociópatas, ¿no? Por eso es muy difícil a veces determinar la violencia física. Ahora, lo que sí está claro es que en las relaciones tóxicas, en un porcentaje considerable de ellas, sí se da la violencia física. Lo que ocurre, como digo, es que en muchos casos cuando algún narcisista participa de ello, lo hace de forma que no se pueda conocer al exterior si golpean o si hacen cualquier tipo de amenaza física, lo hacen de tal manera que no queden huellas, lo hacen de tal manera que nadie les pueda acusar, lo hacen coaccionando a la víctima de tal manera que no vaya a presentar una denuncia o que diga lo típico, ¿no? Que se golpeó con la puerta, ¿no? Para tratar de encubrir esas lesiones o esos daños que se provocaron. Por eso que muchas veces las personas me comentan, me dicen en los comentarios que a pesar de que ellos creen que conviven con un narcisista, han sufrido agresiones físicas. Ya digo que sí se dan esas circunstancias, que sí hay en un porcentaje bastante considerable de las relaciones tóxicas, hay agresiones físicas, pero ya digo que hablando muy técnicamente, los narcisistas no son muy propensos a las agresiones físicas, por esto que os comento de que tratan de evitar la mala imagen, tratan de evitar esas situaciones en las que puedan sufrir una denuncia que le vaya a dañar su imagen pública, que vayan a aparecer ante los demás como que son personas inadaptadas o personas que no son buenos padres de familia, que son siempre tratan de que todo quede oculto y que nada se sepa. Después, respecto a los tipos de narcisistas, si el narcisista es encubierto o el narcisista es un narcisista grandioso, en estos casos posiblemente la violencia estuviera más de parte del narcisista grandioso, del narcisista exagerado, ¿no? Porque el narcisista encubierto es un narcisista que tiene mayor tendencia a la manipulación, al hacer las cosas por debajo. De todas formas, si el narcisista encubierto provocara situaciones de agresión física, siempre ahí sí que estaría seguro de que esa agresión física no fuera posible demostrarla físicamente, ¿no? Provocaría algún tipo de daño, haría algún tipo de presión, haría algún tipo de amenaza física, pero que no dejara huellas para asegurarse, porque el narcisista encubierto tiene mucho miedo a exponerse públicamente, trata de llevar todo por debajo, tiene un perfil bajo realmente, entonces no trata de vivir esa situación en la que pierda su prestigio o resulte dañado por haber provocado una agresión a otra persona, ¿no? Bueno, más o menos esto era el tema sobre el que hoy quería hablaros, sobre esa matización, esa puntualización. Por supuesto que en las relaciones tóxicas, como digo, se da violencia física. No se debe permitir nunca la violencia física cuando en el momento en que, porque muchas veces nos surge la duda sobre manipulaciones, sobre todo eso, dónde está el límite, ¿no? A veces nos cuesta darnos cuenta de dónde está el límite de las manipulaciones psicológicas, ¿no? De que la persona nos haga chantaje emocional o que haga gaslighting o que haga ghosting o los diferentes tipos de manipulaciones. Pero en el caso de la agresión física sí que es algo muy claro, ¿no? La agresión física es cuando nosotros recibimos un daño en nuestro cuerpo provocado por otra persona, ¿no? Eso yo creo que son líneas rojas que nunca jamás se deben permitir que la persona la sobrepase. Te pueden agredir una vez, pero no te deben agredir una segunda vez. O sea, en el momento en que una persona te ha agredido, ahí ya no hay vuelta atrás, ahí se debe cortar esa relación automáticamente, porque cuando tú toleras que te lo hagan una vez, cuando lo permites, cuando lo disculpas, cuando no haces nada para evitarlo, va a venir una segunda vez detrás. Eso está absolutamente garantizado. Jamás debes permitir que te agredan físicamente. En el momento en que haya la menor agresión física, automáticamente hay que poner punto final a esa relación, bien sea
amenazando al narcisista o al psicópata con denunciarlo, bien sea, pero hay que terminar esa relación de forma automática. No se debe permitir jamás que dé lugar a una agresión física, porque después las agresiones físicas, esto es como el cuento que siempre hablamos de la rana y el agua caliente, ¿no? Que esto siempre va más, siempre la temperatura se va incrementando. Primero la agresión es una agresión pequeña, posiblemente te coge por el cuello, posiblemente te sujeta las manos, te zarandea, son cosas que son como agresiones de prueba, ¿no? Para ver cómo reaccionas tú ante esas situaciones, pero eso va a más, eso se va incrementando, las próximas agresiones cada vez van siendo más violentas y pues bueno, terminamos con situaciones terribles como personas que fallecen por este tipo de agresiones, con bueno, todo tipo no quiero tampoco entrar mucho en este tema, pero con ese tipo. Por lo tanto, la agresión física es un límite, es una línea roja que siempre hay que tener en cuenta. En el momento que se da la mínima agresión, automáticamente hay que terminar esa relación. No se puede permitir estar con una persona que es un agresor. No se debe permitir que eso se pueda incrementar. Ya os digo, si callas una vez, estás callando para siempre. Una vez que se ha sobrepasado esa línea, ya no hay límite ninguno que lo frene. Cada vez se va a ir incrementando. Normalmente cuando se da una agresión física, se da una disparidad física, se da una situación de una persona que tiene mucha más fuerza que otra, con lo cual no vas a poder detener ese tipo de agresiones, no vas a poder frenarlas si no lo haces en el primer momento. Ya digo que la agresión emocional también hay que frenarla, lo que ocurre es que a veces la persona no sabe dónde están esos límites, no sabe dónde está ese punto en que yo ya no voy a tolerar más, ¿no? Es difícil cuando te hacen un pequeño chantaje emocional o cuando te hacen un gran chantaje emocional saber dónde está ese límite para decir yo de aquí ya no voy a transigir, pero en la agresión física sí está muy claro que es cero agresión física en el momento en que se dé la menor tipo de, ya sea un empujón, ya sea lo que sea, automáticamente hay que poner fin a esa relación. Bueno, más o menos esto era el tema del que íbamos a hablar. Vamos a ver ahora las preguntas, que parece ser que hay muchas por aquí, por el foro, así que Marisol García, me da vergüenza no verme. Sí, ya me lo habíamos comentado antes. Copper, también Marisol García. Marisol García, triangulan igual a todas sus parejas y relaciones, engañan a todos. ¿Saldrá la verdadera personalidad a la luz ante alguien? Queda una como el inestable. No, lo que ocurre es que cuando se dan esas relaciones de que están con una persona, con otra, que triangulan, lo que hay es que dejarlo rápidamente. No importa lo que hay que evitar es entrar en ese juego, ¿no? Hay que poner punto final rápidamente. En el momento en que uno se da cuenta de que hay todas estas cosas medio turbias, donde uno no tiene claro, las relaciones tienen que ser claras, las relaciones tú tienes que estar con una persona y tú tienes que saber que esa persona quiere estar contigo y tú quieres estar con él. En el momento en que empiezan a surgir las dudas, que la persona empieza con cuentos, no es que me veo con esta por no sé qué, es que tengo un asunto que arreglar con esta otra, y uno ve todo eso, automáticamente hay que poner punto final. Flavia Viana, ¿por qué te piden hacer tríos el narcisista? Lo digo porque una vez me dijo, podemos hacer un trío con tu hermana y ni siquiera la conocía a mi hermana. Bueno, eso ya entra dentro del ámbito de las preferencias sexuales, ¿no? Pero de todas formas, bueno, también uno tiene que decidir si quiere entrar en esos juegos. El narcisista, por supuesto, trata de experimentar, trata de controlar lo más posible, pero bueno, eso tiene uno que decidir. Laura Jorrima, hola, buenos días. Hola Laura, ¿qué tal? Brenda Romero, hola. Toñi Arrondo, mil gracias por su respuesta y maravilloso trabajo. Nos ha ayudado mucho y compraré su libro. Un abrazo. Lorda Poe, he conocido varios perfiles con características narcisistas capaces de destruirte sin ni siquiera ponerte un dedo encima. Bueno, muchas veces nos centramos en la agresión física, cuando la agresión emocional, la agresión psicológica,
es también absolutamente destructiva, ¿no? No necesitan lo que comenta Lorda, que no necesitan llegar a la agresión física para poder destruir a la persona. Siempre decimos que uno de los centros a los que ataca el narcisista es a la autoestima. El narcisista es un destructor de autoestimas porque sabe que en el momento que destruye la autoestima de una persona ya la tiene en sus manos. La autoestima es eso que protege a la persona frente a las agresiones de otros, ¿no? Lo que da integridad a la persona es la autoestima, lo que es la columna vertebral de la persona. Os recuerdo también, ya entrando dentro de todo esto, que el 1 de septiembre comenzamos nuestro taller de autoestima. Ya son muchas las personas que hay inscritas. Recordad que una vez que lleguemos a esa fecha o unos días antes ya se va a cerrar el cupo para esta segunda edición. Estamos en la segunda edición del taller. Os comentaba también que la primera edición ha sido, desde mi punto de vista, un éxito total y absoluto. Las personas que han hecho este taller han quedado, bueno, están contentas porque todavía estamos en el taller, estamos en el último módulo. Es un taller que ha durado 6 meses. Este nuevo taller hemos ido haciendo todo el programa y analizando toda la situación. Se va a alargar un módulo más, van a ser 7 módulos, porque hemos añadido más contenido. Va a ser un taller más interactivo, un taller, hemos ido corrigiendo pequeños detalles que hemos ido observando con el primer taller, así que estoy seguro que va a ser un éxito también tremendo para las personas que participen. Aquellas que deseéis participar en el taller podéis dirigiros a antoniodevicente24@gmail.com y ahí ya os seguiremos enviando información sobre cómo es el taller, sobre qué temas tratamos, sobre ese tipo de cosas, cuál es la estructura, cómo va a ser la organización, toda la información. Pero para eso tenéis que enviarnos el correo antoniodevicente24@gmail.com. El compromiso va a venir más adelante, ahora ya en pocos días, cuando ya os confirmemos ya todo el programa, precios, toda la estructura. Entonces ahí, bueno, cada persona tiene que decidir si quiere o no quiere participar, pero en principio cuando nos mandáis el correo es para facilitaros la información. Toña Redondo, creo que me queda un sentimientos de culpa por no haberme ido antes. No, pero no hay que tener sentimientos de culpa, hay que siempre pensar que el pasado es pasado, el pasado ya no condiciona nuestra vida, no debe condicionar nuestra vida. Sobre el pasado no podemos hacer nada, con lo cual, bueno, esto lo tratamos también en el taller de autoestima, ¿no? Sobre cómo debemos actuar, ¿no? El Dalai Lama decía ¿cómo era? Que hay 3 días en la vida en los que, bueno, no recuerdo, voy a buscar la cita y os la leo. El caso es que eso, el pasado es pasado, el pasado no cambia nada, el futuro es futuro y está por construir, con lo cual lo único que nos queda en realidad es el presente. Tenemos que estar en el presente, tenemos que trabajar por ir mejorando cada día, pero no lamentarnos por las cosas que hemos hecho o no hemos hecho. Eso ya no va a cambiar nada la situación. Lo que tenemos que concentrarnos en trabajar para construir el futuro, pero que lo construimos hoy, cada día. Chile, pocas veces evitan la agresión que se note, algunos son muy manipuladores y psicópatas emocionales. Silvia Amor, hola, ¿qué tal? Silvia, buenas noches desde Argentina. Marisol, me da vergüenza y culpa no haberme ido antes. No hay que tener culpa, nunca hay que sentir culpa, nunca hay que andar dando vueltas al pasado, siempre hay que uno concentrarse en el presente. El pasado, en todo caso, debemos tenerlo en cuenta como experiencia, como aprendizaje, pero no para estar lamentándonos, porque eso nos va a quitar la energía para poder enfrentarnos con el futuro, para poder hacer los cambios que tenemos que hacer, ¿no? Mari Carmen, ¿también los limítrofes pueden ser agresivos o tóxicos? Sí, por supuesto que sí. Las personas que tienen trastorno límite de la personalidad son personas muy inestables emocionalmente y pueden tener momentos de violencia. De hecho, ahí sí que se pueden dar fácilmente agresiones físicas porque son personas que no tienen mucho control emocional. TQ, los narcisistas son asolapados, de puertas para afuera son los más cultos, amigables y queridos, pero de puertas adentro analizan y buscan destruir al otro. Perfecta definición de lo que es las dos caras del narcisista.
Chile, si uno es de genio corto, será un tanto de narcisismo. ¿Tenemos todos algo de narcisismo? No, a ver, lo que se refiere al genio corto se refiere a la persona que explota con facilidad, pero bueno, ahí yo creo que lo que ocurre es que falta un poco de inteligencia emocional y falta control emocional. No tiene nada que ver el genio corto con el narcisismo, o sea, son cosas que son completamente distintas. Lo que ocurre es que esas personas que tienen genio corto normalmente lo atribuyen al carácter, es que yo soy así, es que yo tengo este carácter, tengo este pronto, se dice aquí en España, ¿no? Pero en realidad lo que ocurre es que son personas que no han sido educadas en el control emocional. Posiblemente su padre o su madre eran así y ellos aprendieron ese tipo de conductas de su padre o de su madre, adquirieron esos hábitos, pero eso se puede modificar, eso se puede trabajar para tratar de solucionarlo. Pero ya digo que el problema ahí es que lo que les falta es el manejo de sus emociones, ¿no? Eh, Laura Gina Montesinos, maestro, a mí me pegaban, nunca me dejaban marcas y me echaba cubetas de agua. Es cobarde, una vez el vecino le habló a la patrulla, cerró la reja y me echó la culpa por gritar. Bueno, esos casos, ya digo, en el momento en que se da la mínima agresión física, automáticamente uno tiene que ver la manera de salir de ahí, porque esas cosas siempre van increciendo, ¿no? Siempre van aumentando. Bueno, Laura dice, la primera vez que hay una agresión física es culpa del agresor, la segunda o más es culpa de la víctima. No le permitan, inmediatamente se tiene que cortar. Efectivamente, bueno, yo diría que nunca es culpa de la víctima, en realidad siempre es culpa del agresor, pero que uno tiene que hacer lo posible para evitar que eso se produzca. Como nos dice Laura, la primera vez te puede sorprender, pero la segunda ya no te sorprende. Hay que estar fuera de esa relación para que no se produzca. Marisol García, triangulan igual a todas sus relaciones con familia y amistades, también lo hacen. Habrá personas que puedan darse cuenta y ver la verdad de las mentiras y la manipulación. Sí, hay personas que se dan cuenta, pero claro, son personas que se implican emocionalmente menos, porque el problema de la víctima, del narcisista o de cualquier personalidad tóxica es que se implican mucho emocionalmente, surge la dependencia emocional. Aprovecho también para hacer un poquitín de publicidad de mi libro, Dependencia Emocional. Surge la dependencia emocional y la dependencia emocional te impide darte cuenta de las cosas que están ocurriendo. Actúa como una especie de velo que tienes delante de tus ojos y que te impide ver la realidad. Siempre decimos que las cosas no son como ocurren, sino como nosotros las percibimos. Y las personas que tienen dependencia emocional siempre tienden a percibir las cosas de una forma siempre favorable al narcisista, al psicópata, al manipulador, a esa persona de la que tienen dependencia emocional. TQ, todo cae por su propio peso, ya si eres víctima es aprender de su juego, no jugarles, lo que más les fastidia es que los ignores. Efectivamente, lo que más duele a un narcisista es que se le ignore, pero sobre todo que se le deje, ¿no? Que se le abandone, que la persona se vaya de su lado, ¿no? Marisol dice que debe tener una persona desde fuera para darse cuenta de quién es el abusador. Bueno, tiene que conocer las circunstancias, ¿no? Lo que ocurre es que, como siempre comento, el narcisista de cara al exterior da una imagen muy buena. Las personas desde fuera no perciben lo que está ocurriendo dentro de la relación. He comentado en muchas ocasiones que a veces hasta la propia familia de la víctima se pone de parte del abusador, se pone de parte del narcisista, porque el narcisista está dando una imagen tan buena sobre él y tan mala sobre la víctima, que al final piensan que la víctima está loca, que la víctima es inestable, y piensan que el abusador es una bellísima persona, ¿no? Porque por esa imagen, esa doble cara que comentamos siempre que tiene el narcisista, ¿no? Carlos Silva dice, usted en la comodidad de su estudio, yo en la comodidad de mi cama, maravillosa esta forma de comunicar. Un abrazo desde Puebla, México, al otro lado del planeta, maestro, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Carlos, por esta opinión que haces sobre mí. Siempre me esfuerzo en tratar de explicar las cosas lo mejor posible y hacer que todo sea comprensible, ¿no? Que como a veces debemos utilizar términos científicos, trato de que todo ese conocimiento llegue de la forma más
asequible posible. Es uno de los objetivos que tengo en mis libros, es que todos los libros sean muy asequibles, que sean válidos para cualquier persona, que cualquier persona los pueda conocer o entender sin necesidad de tener conocimientos científicos, sin necesidad de haber tenido unos estudios determinados, sino que cualquier persona de un nivel sencillo pueda entenderlo perfectamente. Bueno, los libros os comento que los podéis encontrar en la plataforma Amazon, escribiendo arriba en el buscador Antonio de Vicente. No siempre aparecen en el primer lugar cuando ponéis Antonio de Vicente, que deberían aparecer todos los libros en primer lugar, porque siempre aparecen primero los que de las personas que pagan dinero para que estén ahí en primer lugar, pero bueno, si vais en la página un poquito más hacia abajo, los encontráis todos. O sea que hay personas que me dicen, no, es que los busco, pongo Antonio de Vicente y no aparecen. Bueno, porque a veces hay tanta gente que paga porque sus libros aparezcan en primer lugar que los míos aparecen en la tercera o cuarta línea, ¿no? Pero bueno, si vais hacia abajo, los encontráis. Ahora mismo tenemos publicados 6 libros y ya os digo que seguramente esta misma semana ya va a salir el libro de Picasso, no sé si a la venta o en preventa, porque eso depende un poco de la editorial, ¿no? Pero sí que ya va a salir a la venta esta semana que viene. Copper, cómo la misma persona que toxifica la relación hace referencia a la relación tóxica para descartarte en vez de tener intención de desintoxicar la relación. Bueno, porque la persona tóxica lo que le gustan son las relaciones tóxicas, no tiene ningún interés en desintoxicar la relación, porque, por ejemplo, si es el caso del narcisista, de la relación tóxica es de donde se nutre, de donde obtiene el combustible narcisista. Cuando descarta es porque ya no tiene nada que sacar de ahí, cuando la persona ha llegado a un nivel de destrucción tal que ya no le aporta nada al narcisista, entonces el narcisista decide buscar otra víctima. Pero a la persona tóxica lo que le gustan son las relaciones tóxicas, no las relaciones agradables ni normales, ¿no? Chile dice, todo es por falta de autoestima, parece, para derrotar a estos seres narcisistas en los trabajos, familia, etcétera. Bueno, la autoestima es el elemento fundamental de la personalidad. La autoestima es donde nosotros tenemos uno de los componentes de la autoestima es la autoconfianza, otro es la autoimagen. Todos esos elementos van configurando a la persona. Dentro de la autoestima también se encuadran los valores de la persona, el objetivo de vida, la misión de vida de una persona, todos los objetivos pequeños que uno se va fijando, todo eso forma parte de la autoestima. Entonces, cuando una persona, no quiere decir que cuando una persona no tiene autoestima caiga en relaciones tóxicas, sino que muchas veces es el proceso contrario. Al conocer a una persona que es tóxica, lo que ocurre es que esa persona va destruyendo la autoestima. A pesar de que tú tengas buena autoestima, esa persona tóxica poco a poco te la va destruyendo y llega un momento en que te quedas sin ningún tipo de autoestima. Lo que ocurre, y la razón por la que yo hago este taller sobre la autoestima, es porque reforzar la autoestima, que es un trabajo diario, es un trabajo que tenemos que ir haciendo día a día, reforzar la autoestima es lo que nos va a proteger o lo que nos va a salvar de esa relación tóxica, lo que nos va a permitir salir de la relación tóxica, o si ya hemos salido, superar esa situación en la que estamos y protegernos para el futuro. Pero siempre insisto que la autoestima no es como una pastilla que te la dan y ya automáticamente todo cambia, ni tampoco que con mi taller, una vez que lo termines, ya vas a tener una autoestima enorme, porque lo que yo enseño es como lo que se dice siempre, yo no te doy un pez, sino que te doy una caña para que aprendas a pescar. Lo que te doy es la forma, la explicación de las técnicas que desarrollan la autoestima, te explico cómo hay que hacer para ir desarrollando la autoestima, pero después es un trabajo que hay que ir haciendo cada día, que hay que ir mejorando, tienes que mejorar tu asertividad, tienes que mejorar tu confianza en ti mismo, tienes que tener claros cuáles son tus valores, tienes que tener claros cuáles son tus límites, tienes que aprender a hacer introspección para aprender a conocerte, para saber qué problemas tienes, para saber cómo es tu relación. Todo ese proceso que da lugar a tener una autoestima sana es lo que vamos viendo a lo largo del taller, y al final, cuando la persona mejora su autoestima, cuando tiene una autoestima fuerte, es cuando esa persona puede enfrentarse a cualquier situación, cuando esa persona puede poner unos límites claros,
no solo con el narcisista, sino todo en general con la vida. La persona que tiene una autoestima fuerte se le nota. Yo siempre digo que cuando una persona tiene una autoestima sana, cuando va caminando por la calle se le nota que tiene una autoestima sana, porque incluso cambia su postura a la hora de caminar, cambia su postura o su forma a la hora de mirar, cambia su postura, cambia su relación con los demás. Cuando tú hablas con una persona que tiene una autoestima sana, te das cuenta de que esa persona tiene confianza en sí mismo, que es una persona segura, que es una persona que sabe lo que quiere, que sabe cuáles son sus límites. Eso es el desarrollo de la autoestima y es sobre lo que hablamos en este taller. Bueno amigos, hoy ya se nos ha acabado el tiempo, son las 7:32 de la mañana. Recordaros, si estáis interesados, se acaban los días, si estáis interesados en participar en este taller de autoestima, tenéis que dirigiros a antoniodevicente24@gmail.com y ahí os enviaremos información al respecto del taller para que tengáis la posibilidad de decidir si lo queréis hacer o no lo queréis hacer. Y bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos el viernes en el último taller de la semana a las 6:30 de la mañana, hora española. Muchas gracias y hasta la próxima.